Recording in progress. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Salud del Senado, hoy lunes 12 de mayo. Partimos. Tenemos a la Compin. Voy a pedir al señor secretario que dé lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Se han presentado las siguientes urgencias. Suma al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud y fortalece el Fondo Nacional de Salud y crea el Servicio Nacional de Salud Digital, entre otros. También se presenta urgencia simple al proyecto de ley que establece la Ley Integral de Salud Mental. Han llegado también dos oficios de la señora Ministra de Salud, con que da respuesta a uno enviado por esta comisión, relativa a información sobre la etapa en que se encuentra el proceso de autorización para el funcionamiento del nuevo equipo de radioterapia instalado en la clínica ICOS de Temuco. Asimismo, ha llegado otro de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el que envía el Informe Anual de Derechos Humanos 2024. Por último, comunicaciones de la senadora Jimena Órdenes, con el que solicita se invita al presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía para que expongan el proyecto conocido como Vaso de Agua, del senador Francisco Chaguán, con el que informa acerca de un oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que contiene información de la glosa 08 del Programa de Contingencias Operacionales y que sería contradictorio con la glosa 03. Asimismo, hay dos solicitudes de audiencia. La primera del vicepresidente ejecutivo de ProSalud Chile para dar a conocer su opinión sobre el proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, y otro de la coordinadora Mesa de Diálogos por la Alimentación Laboral de la Universidad Finisterre para presentar el ebook Mejor Alimentación, Mayor Bienestar. Por último, una invitación de la Coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la que remite una invitación recibida por la Embajada de Austria para participar en la reunión global sobre Red Internacional de Legislación sobre Drogas, a realizarse en Viena los días 24 y 25 de julio. Eso es todo, señor presidente. ¿La cuenta? Sobre la cuenta, dado que hay muchos requerimientos sobre el proyecto de ley de FONASA y está con suma urgencia, sería pertinente que pudiéramos consolidar las audiencias pendientes para proceder a la votación en general de este proyecto y avanzar, dado que ya tiene un trayecto de recorrido en la comisión y la relevancia que tiene. Estamos en el mes de mayo. Y en segundo lugar, que usted, presidente, con la Secretaría puedan reanudar el trámite del proyecto de ley de salud mental integral que lleva 4 meses detenido aún para su discusión particular desde enero pasado y que obviamente por la relevancia, la importancia que tiene debiera retomarse ahora la votación en particular, que es lo que resta. Entonces, para que no olvidemos en la programación, presidente, de lo que resta. Y agregar, no en cuenta, sino que en varios, si me permite, creo que es ineludible que pudiéramos tener una opinión hoy, no estando en tabla, pero por la conmoción que ha generado el informe de Contraloría respecto del proceso de vacunación COVID e influenza 2022-2023, que arroja cifras muy preocupantes respecto de vencimiento de dosis de vacuna de hasta más de 900 días, respecto de registro de RUT de fallecidos que habrían sido inoculados y respecto al proceso de descongelamiento de vacunas también con irregularidades en distintos lugares. Hemos visto el comunicado del Ministerio de Salud que habla de los errores de registro, pero como este es un tema de mucha delicadeza y además estando en plena campaña de vacunación, en la recta casi final para tener una meta de cobertura razonable, me parece que este es un punto insoslayable, presidente, que podamos tocar en un momento durante esta sesión para conocer la posición del Ejecutivo y las máximas autoridades que nos acompañan hoy día, dado el efecto, impacto que esto está teniendo y que obviamente genera grados de preocupación enormes en la ciudadanía, sobre todo alentando que todos queremos vacuna, que haya más vacunación, pero
estos datos son de alguna manera un desaliento en esa perspectiva. Entonces quisiera que esto se pudiera abordar. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Estamos en la cuenta. La cuenta, no, varios. ¿Vamos a varios? Ya, ok. Senador Gaona. Presidente, no, a propósito de lo que estaba señalando el senador Castro por su intermedio, yo no sé si la subsecretaria o la ministra se van a referir al tema más en detalle respecto al informe de Contraloría. Yo quisiera preguntar si la subsecretaria está en condiciones de asegurarnos de que las personas, que no tenemos personas fallecidas por COVID que hayan sido inoculadas con vacunas caducadas o vencidas. Me gustaría saber si puede asegurarnos eso, que no hay personas fallecidas de COVID o de influenza y que hayan recibido vacunas que no cumplían su rol, digamos, estaban caducadas. Si está en condición de asegurarlo, sí o no. Bueno, a ver, para poder llevar un orden y el mejor tratamiento de los temas, ustedes hace un par de minutos atrás deben haber recibido la convocatoria, dado que además se suspendió la sesión especial del día miércoles de 15 a 17, está suspendido por acuerdo de comité, y hemos convocado para el día miércoles de 15 a 16 sesión especial de esta comisión en la que se ha invitado a la ministra de Salud, a la Subsecretaría de Salud Pública y a la Contralora General de la República para tratar particularmente el asunto que aquí ustedes han expuesto. Ya están hechas las citaciones, ¿no? Está miércoles. Porque hoy día, como habíamos acordado, tenemos tabla completa y yo pediría que nos concentremos en aquello. Vamos a hablar sobre licencias médicas. Ha habido un público intercambio de opiniones entre el Colegio Médico, el Ministerio de Salud, y hoy día hemos además invitado a la Suceso y a la COMPIN. Queremos despachar esto de 14 a 15 y a las 15 recibimos a la Confusan, que tienen un planteamiento que hacer respecto del cumplimiento de lo que de los 6 puntos que habían solicitado. Nos concentramos en esto. Mañana vamos al proyecto de mejoramiento, ya el senador Castro lo ha planteado. Tenemos 10 invitados todavía. Vamos a tener que resolver si vamos a mantener esa invitación que había sido acordado antes de esta presidencia, buscar la manera de cómo resolverlo con prontitud y empezar a votar, ¿no? Pero tenemos 10 invitados que habían sido acordados a escuchar hasta el momento. Y eso va a ser todos los días martes. Eventualmente podemos utilizar el lunes y el martes a la vuelta de la semana regional para tratar el proyecto y con eso podemos avanzar un poco más rápido, ¿no? No está convocada tampoco la mixta de fármacos 2 para esta semana, por lo tanto estamos ocupando también ese espacio. No sabemos qué es lo que va a hacer el senador Chaguán a la vuelta de la semana regional. Así las cosas, entonces, ese es el programa que tenemos hasta la vuelta de la distrital. Ese lunes vamos a recibir a expertos urólogos y oncólogos para tratar el cáncer testicular y queda un espacio que estábamos viendo cómo completarlo porque hay una lista larga de solicitudes. Senador Castro, y después partimos ya con las exposiciones. Solamente que había olvidado, pero pedir un oficio desde la comisión porque quiero recordar que despachamos la ley 21.551 que permite, el año 2023, que permite hacerse mamografía sin orden médica. Sí. Una ley muy anhelada, lleva 2 años. Sin embargo, me ha tocado recibir diversas denuncias de mujeres que han ido a encumbradas clínicas de la capital, que no voy a nombrar, de alto prestigio y de alto rango, estando en la edad de 50 a 59 años, o sea, siendo beneficiarias de la mamografía gratuita preventiva, se les ha exigido orden médica. Entonces, tengo el oficio aquí que se lo puedo enviar al secretario para que se establezcan las normas de fiscalización, cumplimiento, prevención de esta ley tan anhelada que logramos sacar desde el Senado, especialmente que ahí se promovió y que hoy día no se estaría cumpliendo en determinados lugares de alto nivel ABC1, ¿verdad?, para pacientes que van a invocarla. ¿Qué le parece a la comisión y a usted? No solamente me parece, yo quiero pedir el acuerdo de la comisión para hacer justamente esa advertencia
esa denuncia y a la vez la solicitud, son tres cosas juntas, Sí, para ver por qué no se está cumpliendo en carácter preventivo lo que ya una ley establece. Y dicho sea de paso, aquí aprovecho a consultar, porque justamente recuerdo que cuando se debatió y se despachó esta ley de la mamografía sin orden médica, también se habló del cáncer de la próstata en el símil de mayor frecuencia en hombres. Y eso no sé en qué quedó al final, me decía Carolina que parece que no prosperó. No prosperó y se siguió exigiendo la orden médica. Pero en todo caso ya está, lo vamos a hacer. ¿Tomamos el acuerdo entonces? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acordado. Se oficia entonces como comisión. Muy bien, damos inicio entonces al orden del día. Saludamos a la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, subsecretaría de Salud Pública, la doctora Andrea Bagli. Está también el subsecretario de Redes. Está la directora de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la señora Valeria Céspedes. Está la superintendenta de Seguridad Social, doña Pamela Gana. Está con nosotros la presidenta del Colegio Médico, doña Ana María Arriagada. ¿No la veo? Atrás mío. Pero va a presentar el doctor Mendoza, el vicepresidente. usted delega entonces el doctor Mendoza. Él ha liderado este tema. Ya, muy bien. Entonces queda claro que ella está, pero delega el doctor Mendoza. ¿Usted es la representante legal? Muy bien. Vamos a invertir el orden. La vez pasada expuso el Colegio Médico, después puso el Ejecutivo, ahora va a exponer el Ejecutivo y el Colegio Médico. Muy bien, así compensamos el uso preferencial de la palabra. Le ofrezco la palabra, ministra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los distinguidos senadores, el senador García, que viene en reemplazo del senador Chaguán, a los secretarios también y a la presidenta del Colegio Médico, a la superintendenta de Seguridad Social. Hemos venido acompañando a la subsecretaria de Salud Pública, quien es la que va a hacer la exposición, que a su vez viene acompañada por la directora de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Informarle formalmente de que yo tengo que retirarme un cuarto para las 3, porque como le mencioné anteriormente, tengo una reunión previamente acordada y costó mucho acordar, así que tendré que retirarme esa hora, pero quedan los dos subsecretarios. Y decir que para el Ministerio de Salud todo lo que se refiere a resguardar el derecho al reposo médico bien administrado y el uso adecuado de los recursos públicos es una prioridad, considerando efectivamente la necesidad que tienen las personas del reposo, que muchas veces es la única indicación médica para la recuperación de la salud, y también que la cantidad de recursos que se están destinando a los subsidios por incapacidad laboral ponen en riesgo la financiación incluso de los servicios clínicos, y que es conocido y por esta comisión con mucho detalle, puesto que se impulsó un proyecto de ley para contrarrestar el abuso con los grandes emisores de licencias médicas, y que esta cantidad de recursos llega a representar una proporción relevante del presupuesto sectorial. Y también representa también en algunas circunstancias cuando no son permisos que están dados con un fundamento médico, que es lo que a nosotros nos impulsa, un fundamento médico que exista y que sea adecuado y equiparable a la necesidad de reposo que requiere la persona de acuerdo a la condición de salud de que se trate, a la enfermedad que se está cursando. Nos interesa que efectivamente sean otorgados esos permisos con toda esa normativa, razón por la cual incluso se impulsó una nueva normativa. Recordar que nosotros tenemos que presentar otro proyecto de ley sobre el subsidio de incapacidad laboral y que es un tema muy relevante, no solo desde el punto de vista de lo que es el subsidio de incapacidad laboral, sino de la sostenibilidad del sistema de salud como su conjunto. También valorar el trabajo que ha estado realizando la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez bajo el liderazgo de la subsecretaria de Salud Pública y que ella misma les va a informar de actualizaciones y nuevas innovaciones que se están haciendo en el control de las licencias. Recordar que todo este tema de los grandes emisores se logró gracias a la inteligencia que se ha aplicado en el análisis de las licencias médicas y en detectar a aquellas personas que emitían una cantidad de permisos que va más allá de la capacidad de un médico de atender pacientes en el día.
y que eso llevó incluso a procesos en fiscalía y personas que quedaron detenidas, que el hecho de detectar personas que no tenían, por ejemplo, que venían extranjeros, que venían, se inscribían y empezaban a dar licencias médicas, impulsó que nosotros como Ejecutivo hubiésemos puesto la exigencia del examen, de la aprobación del examen único de conocimientos médicos para tener la capacidad de otorgar licencias médicas y por lo tanto estén en el registro de la Superintendencia de Salud, todas normativas que están en el proyecto de ley que está, creo que todavía en control constitucional, que es el de licencias médicas grandes emisores. Y decir que siempre hemos estado abiertos como sector a mejorar, por cierto, la fiscalización que se realiza en equipos de personas que siempre están sobrecargadas, que por eso nosotros también estamos presentando en el proyecto de ley de modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud el fortalecimiento de FONASA a través de que ellos puedan tener la función de Contraloría, de manera de que la CONPIN pueda concentrarse en ser un segundo nivel de revisión de licencias médicas. Y también en todas las otras labores que están desarrollando, como es el tema de la discapacidad. Eso. Y si por su intermedio, presidente, si le parece bien, le podemos dar la palabra a la subsecretaria para que inicie la presentación. Muy bien. Gracias, ministra. Solamente recordar de lo que denuncia públicamente el Colmed y que fue retrucado a través de un comunicado público del MinSal respecto de la función fiscalizadora. Como hay diferencia entre las dos posturas, es que quisimos nosotros invitar a quienes participan directamente en el proceso, como es la Suceso y como es también la CONPIN, ¿no? Es esa la razón, y también a quien colocó el tema en el tapete público, como es el Colegio Médico, cuyas cifras la verdad es que preocupan respecto de lo que significa hoy día una necesaria fiscalización que no solamente va dirigida a los grandes emisores. Dicho esto, seguimos con la exposición y le ofrezco la palabra entonces a la subsecretaria de Salud Pública. Muchas gracias, senador. Presidente, un gusto saludarlo esta tarde. Por su intermedio también extiendo mi saludo a todos los honorables integrantes de esta comisión, senadores, senadoras, un gusto saludarlos nuevamente. Yo hoy día voy a presentar brevemente sobre la fiscalización de licencias médicas, que para iniciar quiero recordar que esto es un mandato legal que se le entrega a la autoridad sanitaria a través del artículo 2 de la ley 20.585 con el objetivo de asegurar el buen uso del derecho al descanso reparatorio. Esta primera diapositiva tiene como por objeto entregar un primer contexto general de las licencias médicas. En primer lugar, a su lado izquierdo, un gráfico que lo que busca reflejar en términos de la emisión de las licencias médicas, que el gran porcentaje de las licencias médicas son emitidas de manera electrónica. Es realmente marginal. Hoy en día la cantidad, solo un 1,7% sigue siendo emisión de papel. Al lado derecho, el contexto que queremos ilustrar es cómo distribuyen las personas que son receptoras de este beneficio y cómo se tramita el pago de la licencia médica. El 68% de las personas está acogida a alguna caja de compensación de asignación familiar por donde se tramita el pago, un 17% es a través de reembolso a instituciones y un 15% es a través de las CONPIN, pago directo a personas. Siguiente, muchas gracias. Acá queremos ilustrar los dos grandes focos de la fiscalización que tiene la CONPIN. Al lado izquierdo se detallan cuáles son las acciones de fiscalización que se destinan hacia el prestador, a quien emite la licencia médica. Se comienza con la solicitud de informes complementarios, distintos medios de verificación que pueden respaldar y fundamentar la indicación del descanso reparatorio. Esto puede profundizarse con citación a entrevistas, si es que así se requiere dado el caso. Según los hallazgos que se encuentren en este ejercicio, se puede proceder a la suspensión temporal de la facultad de emitir licencias médicas, aplicación de multas asociadas a esto y también eventualmente, si es que se sospecha de algún delito, la denuncia a Fiscalía. Al lado derecho, lo que queremos ilustrar acá son las acciones de fiscalización de la CONPIN que se orientan hacia las personas que reciben la licencia médica, los trabajadores y las trabajadoras. Primero, la CONPIN puede solicitar peritajes especiales del caso, realiza una visita domiciliaria para asegurarse que se esté haciendo un uso adecuado del descanso reparatorio. Se puede también pedir solicitar informes complementarios.
chequear el vínculo laboral y también se hace fiscalización a través de llamado telefónico. Con esto quiero simplemente, como idea general, que la fiscalización se destina tanto a quienes reciben como a quienes emiten la licencia médica. Este gráfico lo que muestra la tendencia de licencias médicas que excluye las licencias médicas emitidas por COVID-19 y permisos de maternidad. No están incorporadas en este gráfico ambas licencias médicas. Acá quiero destacar tres cosas. Lo primero es que el 2021, cuando se levantaron las restricciones sanitarias asociadas al contexto de pandemia, se da un incremento muy importante en la cantidad de licencias médicas y se visualizan ciertos comportamientos atípicos, que es lo que da el origen a la fiscalización masiva, porque se hacía previamente, siempre se ha hecho el trabajo de fiscalización, pero se diseñaron procedimientos que permitieran hacerlo a un mayor alcance. Esto con el objetivo de poder atender, identificar y responder al potencial mal uso de este instrumento de la seguridad social. Acá se observa, eso es como primer elemento, el aumento que hubo el del año 2021. Cuando miramos la variación, que venía en un constante aumento, la variación del 2019 al 2023, total del sistema es de un 36,6% y en respuesta, en parte al menos, a la ampliación del ejercicio de fiscalización, se ve un primer quiebre de esta tendencia y de hecho una disminución hacia el año 2023 que a nivel del sistema refleja un 12,2% de disminución. Si es que nosotros alargáramos esta serie de tiempo, veríamos que el año 2022 es el primer año que se quiebra la tendencia al alza del uso de las licencias médicas. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Este gráfico lo que hace es mostrar la cantidad en números brutos, números absolutos, de grandes emisores. Ya en la siguiente diapositiva voy a explicar por qué los defino como grandes emisores, porque hay una distribución de cuántas licencias médicas distribuyen en promedio los profesionales que están habilitados para emitir licencias médicas. Solo el 94% emite menos de 500 licencias médicas al año. Y acá estamos viendo un gráfico que comienza con la caracterización de quienes emiten más de 1.200. Es decir, acá estamos haciendo estamos mirando de manera muy detallada la cantidad de emisores que tienen un comportamiento que evidentemente escapa de la distribución normal de la distribución, que no es normal, de la emisión de licencias médicas. Acá se ve, entonces, por cada definición de emisor, están a mano izquierda quienes emiten entre 1.200 y 1.600, luego quienes emiten entre 1.600 y 3.500, luego entre 3.500 y 5.000 licencias e incluso más de 5.000. Y para cada una de estas categorías se visualizan los 3 años y esto nos permite ver cómo ha disminuido, como consecuencia del trabajo de fiscalización, la cantidad de grandes emisores en cada uno de estos años. El 2022 comenzó como pilotaje la fiscalización de mayor alcance. El 2023 se empieza a ver que comienza a tener sus efectos más notorios con la disminución y ya hacia 2024, en todas estas categorías. Todos los grandes emisores han sido fiscalizados, varios en más de una oportunidad, y ha tenido un gran impacto en la cantidad de emisión en términos de días de licencias médicas y de cantidad de licencias médicas. Acá está la distribución a la que yo me hacía referencia anteriormente y nos muestra que la gran mayoría de los médicos y las médicas y quienes pueden emitir licencias médicas hace un buen uso de este instrumento y emite menos de 200 licencias al año. Un 85,4% emite un máximo de 200 licencias médicas anuales, un 94,2% hasta 500 licencias al año, y vemos que quienes emiten más de 500 son el 1% de los emisores. Por ende, de manera consecuente con esta distribución, acá lo que yo traigo son una descripción general del trabajo de fiscalización y sanciones del 2024, y acá quiero hacer acento en dos conceptos: magnitud y focalización. Lo primero es que si nos fijamos en la cantidad de médicos y médicas que han sido fiscalizados, son un total de 2.083 fiscalizados dentro del universo completo, que son 69.076, que refleja un 3%. Solo un 3% de quienes han emitido una licencia médica han sido fiscalizados. Eso como en magnitud, es decir, es una proporción menor.
Pero no solo eso, sino que si uno se fija en la columna de más a la derecha, lo que muestra es el porcentaje de fiscalización del total de prestadores dentro de la categoría de emisores que está en cada una de las filas, que está categorizado por cantidad de emisión al año. Y si uno mira entonces, si lo mira en manera ascendente, ve que en la manera que aumenta la cantidad de licencias médicas emitidas, aumenta también de manera muy importante y notoria la proporción de emisores que han sido fiscalizados. Y acá entonces voy al segundo concepto que yo le enunciaba al inicio de esta lámina, que es la focalización. No todos los emisores son fiscalizados en igual proporción. A mayor emisión, mayor focalización. Quienes emiten más de 1000 licencias médicas, un casi 40% de esos médicos recibe una fiscalización en comparación con la gran mayoría, que son quienes emiten menos de 500 licencias médicas, que son un 0,3% que han sido fiscalizados. Si miramos la sanción, se repiten estos dos conceptos de manera general. Magnitud, una proporción menor ha recibido una sanción, solo un 1,7%, y también se ve el mismo patrón de manera ascendente. Quienes emiten menos de 500 licencias médicas han sido sancionados solo un 0,1% de aquellos médicos y un 23% de quienes emiten más de 1000 licencias médicas han sido sancionados. Esto, reitero, hace de manera objetiva el principio de fiscalización, que esta es focalizada y no es general. ¿Y cómo se focaliza? Con los criterios que están descritos en el texto al lado izquierdo de esta lámina, con ciertas variables que reflejan un comportamiento atípico o sospechoso de un mal uso de este instrumento, que es la intensidad de la emisión anual, la cantidad, la intensidad diaria, un indicador de riesgo por grupo de diagnóstico y también indicadores de riesgo por tiempos prolongados de las licencias que son emitidas. Siguiente. Se han realizado alrededor de 300 denuncias al Ministerio Público por suplantación de identidad de prestadores emisores. Esto también es para una manera de proteger a quienes son emisores, quienes pueden estar siendo víctimas de una suplantación de identidad. Se han denunciado también el incumplimiento de reposo, es decir, salida del país estando con licencia médica y hacer un trabajo remunerado durante el periodo de licencia médica por otro empleador. Y esto acá entonces refleja que también, lo que yo decía al inicio, el trabajo de fiscalización que se destina a quien recibe la licencia médica, que es por ende que se hace esta denuncia al incumplimiento del reposo. Y también se hicieron denuncias por venta ilegal de licencias médicas en distintas redes sociales e Internet. Se realizaron alrededor de 50 denuncias a la Superintendencia de Seguridad Social por falta de fundamento médico detrás de la licencia emitida y se recibieron alrededor de 1.600 denuncias en el portal denuncias.milicenciamedica.cl, las que son revisadas por la CONPIN, y luego se realiza la fiscalización respectiva si es que los antecedentes así indica que es procedente. Hemos instaurado una mesa de trabajo continua con el Colegio Médico. Esta mesa de trabajo ha sesionado los días 28 de marzo, 22 de abril, 5 de mayo y la próxima reunión está prevista para el 19 de mayo. Y en todo este trabajo se han levantado ciertos temas de preocupación y de interés para el Colegio Médico que han sido atendidos por la autoridad sanitaria. Estos están expuestos en esta lista, son los criterios de investigación y sanción, los canales de notificación, que es importante recordar que todos los médicos fiscalizados son notificados en la información que ellos mismos reportan en el sistema operativo de las licencias médicas, que tienen que reportar cuando se registra. Se está haciendo un trabajo de recordación masiva de esto a todos los emisores y también mejoras a las plataformas para que sea obligatorio que esté este campo de contactabilidad de todos los profesionales. Se están también haciendo mejoras a la plataforma MIDAS, que es la plataforma en la cual hoy día se hace de manera masiva la fiscalización. Esta plataforma va a ser reemplazada por una de mejor nivel que va a debutar durante el segundo semestre de este año. Se han ampliado los horarios de atención para poder atender a las dudas y requerimientos de los emisores que están siendo fiscalizados. Los protocolos para justificar atenciones gratuitas o sin ficha clínica también se han formalizado y se han publicado. Se ha reconsiderado los informes médicos como herramienta efectiva de fiscalización, se ha adecuado el número de informes y plazos compatibles con la práctica médica, se ha reducido a la mitad la cantidad de licencias fiscalizadas por evento de fiscalización a lo que estaba permitido previamente.
Y con respecto al rol técnico médico de los contralores, la COMPIN ha desarrollado un trabajo importante de capacitación en todas las regiones para poder homologar criterios en el uso y aplicación de los distintos decretos que orientan el trabajo de fiscalización. Y por último, se ha hecho un trabajo de revisión de casos detallado en conjunto con el Colegio Médico, donde se han revisado todos los casos que han tenido dificultades particulares y ya todas han tenido una respuesta y una solución. Otras mejores que quiero destacar, en particular con ocasión de la entrada en vigencia de la modificación legal a la que hacía referencia inicialmente la ministra, se elaborará una circular que refleja la nueva legislación para poder también objetivar y aclarar todos los procedimientos y los criterios dentro de la fiscalización, y para elaborar esta circular se le ha solicitado la opinión técnica y las sugerencias a distintos actores, dentro de ellos el Colegio Médico, que por supuesto van a ser tomados en consideración a la hora de desarrollar nuestros instrumentos. Se ha modificado también el formulario de declaración jurada para que su uso pase a ser voluntario. Se le hicieron ajustes al informe médico adoptando el formato establecido por la Superintendencia de Seguridad Social, y se han hecho ajustes de proporcionalidad y gradualidad de las sanciones siguiendo el tenor de la ley. También se ha habilitado una línea exclusiva en Salud Responde durante el mes de mayo para la atención de prestadores emisores. Se está trabajando, como decía, para actualizar los datos de contacto de los operadores de licencias médicas, esto es IMED y Medipass, y el mecanismo especial para quienes están con licencias médicas prolongadas puedan hacerlo a distancia. Y por último, se ha establecido una contraparte permanente en el Colegio Médico y todos los actores involucrados con el objetivo de revisar cada caso con observaciones que pueda surgir en el proceso de fiscalización y realizar así un abordaje oportuno de cada uno. Siguiente. Con esto ya concluyo, presidente. Quiero mencionar algunas otras acciones para el buen uso de licencias médicas. Como decía al inicio y como lo presentaba también usted, presidente, me acompaña Valeria Céspedes, ya la presidenta de COMPIN Nacional. Si usted así lo estima, ya puede después referirse en mayor detalle a cada uno de estos puntos, y otros son importantes porque son otras medidas de mejora que ha tenido la COMPIN, como mejoras en los peritajes médicos, un trabajo dirigido para revisar el ausentismo laboral en el sector público, la actualización de distintas normativas asociadas a las licencias médicas, la capacitación en la Contraloría Médica, capacitación también a colegiados del Colegio Médico, el desarrollo de la red neuronal del sistema informático, y por último quiero destacar el trabajo que se ha desarrollado en el proyecto del módulo de integración con empleadores. Este es el proyecto MICE, que se hizo un piloto el año pasado en distintas Ceremis y desde el 1 de mayo ya está listo, está siendo implementado a nivel nacional, y lo que esto hace es que reemplaza un procedimiento que era manual para poder estimar, cuantificar el costo de cada licencia médica según la información que tenga el prestador de la remuneración de la persona que recibe la licencia. Eso ahora se hace de manera automática, y al automatizarlo se ha reducido en promedio en 20 días lo que se demora la tramitación de licencia médica. Esto quiere decir que las personas van a esperar 20 días menos en recibir su pago. Y eso es muy importante porque significa una mejora importante para la satisfacción usuaria. ¿Cuál es la media ahora? Si se redujo en 20, ¿cuánto queda? La media, le voy a 25 días en promedio. Bajó a 4. Como le decía, Valeria Céspedes puede profundizar en estos puntos si así lo estima usted pertinente, presidente. Eso, por parte de la COMPIN, también quiero mencionar que la Superintendente de Seguridad Social tiene una presentación que, con su permiso, y si así lo considera también, presidente, puede compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a terminar de escuchar las exposiciones, porque yo creo que muchas de las preguntas que nos van surgiendo van a ir siendo contestadas en las distintas exposiciones y después la podemos englobar. Sugiero eso, ¿no? Entiendo que tenemos ya puesto el power de suceso, ¿sí? Entonces partimos. Muy buenas tardes. Subse. Muy buenas tardes, presidente, senadores, senadoras. Bueno, por su intermedio, compartir acá una presentación que algunos de los puntos están repetidos con lo ya mencionado por la subsecretaria. En primer lugar, la idea de esto es contar cuál es el rol de la suceso. La subsecretaria se centró cuál era el rol de la COMPIN principalmente, y acá voy a presentar cuál es el rol de la Superintendencia de Seguridad Social en materia de fiscalización del control del uso de licencias médicas. Esto salió en nuestro reporte de este año.
año 2025 que presenta los datos 2024. Nosotros ya este es el tercer año que emitimos información al respecto. El primer informe sobre este tema salió a inicio del 2023, lo cual valoramos harto, que está en nuestro objetivo de poder entregar información a la ciudadanía para tener una conversación informada en el contexto de las evaluaciones de las políticas públicas. Y lo que se muestra acá, efectivamente, ya lo señalaba la subsecretaria, la gran mayoría de los profesionales de la salud, que casi llegan a 51.000 médicos que emiten licencias médicas, la gran mayoría, el 80%, emite menos de 200 licencias al año, que es la barra grande que se ve ahí en la distribución. O sea, el 80% de esos casi 51.000 médicos emite 200 o menos licencias al año. Pero si uno se va al otro extremo de la distribución, claro, tenemos que, ahí se ven un 11, que son aquellos que emiten más de 5.000 licencias médicas al año, o sea, solo 11 profesionales de la salud emiten más de 5.000 licencias médicas al año. La siguiente, por favor. Y ahora sí hacemos un desglose respecto a estos grupos de los que emiten menos de 1.600, 1.600 a 2.500, 2.500 a 4.990 y más de 5.000. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que efectivamente, si nos centramos en el porcentaje o la primera columna muestra el número de profesionales según el número de emisión. La gran mayoría emite menos de las 1.600, un 99,4%, pero el restante 0,6% son aquellos que emiten más de 1.600 licencias médicas, que nos suman más de 309 profesionales de la salud. Y respecto de lo que tenemos en la última fila, si nos vamos, es el gasto estimado en licencias médicas. O sea, tenemos que el 0,6%, esos 309 profesionales de la salud, implica el gasto del 9,1% del total del gasto en licencias médicas. O sea, estamos hablando de un grupo que hay que focalizar efectivamente los recursos, por lo menos la Superintendencia de Seguridad Social y también la CONPIN, estamos focalizando en aquellos profesionales de la salud que muestran algún comportamiento que aquí se presenta por número de licencias médicas, pero no es la única variable que se toma en consideración. Algún otro dato interesante: en promedio cada profesional de la salud emite 158 licencias médicas en promedio al año, pero si vemos, por ejemplo, los que emiten ya entre 1.600 y menos de 2.500, el promedio de emisiones de 1.896 y empieza a incrementarse de acuerdo al grupo. La siguiente. Ahora, ¿cuál es el rol de la Superintendencia de Seguridad Social en el contexto de la Ley 20.585? Por cierto que el objetivo que tenemos es asegurar el correcto funcionamiento y uso de este importante instrumento de la seguridad social, que es la licencia médica, ¿verdad?, que permite a la persona trabajadora su recuperación como parte del tratamiento médico y también la justificación para ausentarse del trabajo. Y lo hacemos a través de las medidas de control, fiscalización y sanción de conductas catalogadas como ilegales o abusivas. A través de esta investigación, nosotros lo que estamos facultados de hacer como Superintendencia de Seguridad Social es la investigación administrativa para detectar este posible falta de fundamento médico en el momento de otorgar una licencia médica. Las sanciones que podemos hacer son las que son establecidas por la ley, que están dadas por una multa monetaria o por una suspensión temporal de la posibilidad de emitir licencias médicas. Actualmente la ley contempla, en términos de multas, que va a un rango de 7,5 UTM a 60 UTM y desde que va del 7,5 es la primera vez que se le sanciona al profesional de la salud y va creciendo esto de acuerdo a cuántas veces se ha investigado. Y también hoy día se contempla que la primera sanción que se realiza no contempla una suspensión en el caso de la ley y después ya la segunda vez sube a 15 días hasta llegar a un año de suspensión. La nueva ley que ya fue aprobada y que precisamente gran parte de esas modificaciones en las sanciones fueron introducidas por la Comisión de Salud del Senado, y que incluye que las multas suben sustancialmente, de ese 7,5 sube a 140 mínimo UTM y el máximo, que era 60 UTM, sube a 600 UTM.
Y respecto a la suspensión, empezará, cuando entre en vigencia, empezará con 180 días de suspensión a una suspensión perpetua. Todo aquello es importante señalar que nosotros ya estamos, esta ley ya salió del Tribunal Constitucional, falta su firma, su promulgación y publicación. Ya estamos en todo el proceso de preparación de emisión de circulares relacionado a esto y obviamente estamos trabajando en todo lo que va a significar la aplicación de este tipo de criterios para aplicar estas alzas de multas. La siguiente. Sí, lo que dice la ley, es que una vez publicada, todo aquello que requiera normativa es 2 meses después. Y por lo tanto estaríamos, si sale en este mes, en 2 meses más, estaría ya en vigencia. Exacto, con las circulares. Sí. O sea, nosotros siempre trabajamos cuando tiene que entrar en vigencia que previamente se someta a comentarios públicos nuestras circulares. Tenemos la obligación de que así sea y esta no será la excepción. Y por lo tanto también ahí hay un espacio de conocer la opinión de todos los actores de la ciudadanía en general. Y siguiendo con la profundización de este rol de la Superintendencia de Seguridad Social, nosotros actuamos en relación principalmente a 2 artículos de la ley. El artículo 2, que es lo que aplica la COMPIN principalmente, pero ¿cómo entramos nosotros ahí? Cuando la COMPIN requiere información sobre licencias médicas y no son entregadas por los profesionales de la salud, ellos pueden proceder a la aplicación de una multa o suspensión de la emisión de licencia médica, que es lo que explicó la subsecretaria. Y en dicha situación el médico puede presentar un recurso de reclamación a la Superintendencia de Seguridad Social. Nosotros en ese contexto no estamos facultados para hacer una revisión si se está haciendo en términos de falta de fundamento médico, sino que solo en esa instancia nosotros estamos facultados para revisar más bien si el procedimiento de notificación aplicado por la COMPIN fue realizado de manera correcta, si ha entregado información hasta la fecha y por lo tanto lo que nosotros concluimos de esa revisión es que si se mantiene la multa suspensión o se deja sin efecto. Ese es nuestro rol dentro de lo que es la aplicación de las sanciones que aplica la COMPIN, como somos un ente revisor de una reclamación que hace el profesional de la salud. Nuestro foco está puesto en todo lo que es la aplicación del artículo 5, que en ese contexto la Superintendencia de Seguridad Social investiga a profesionales emisores de licencia médica respecto al fundamento médico de dicha licencia, como es otorgada. Se investiga a partir de denuncias que puede hacer cualquier persona, cualquier actor, que se hace a través de nuestro sitio web, o bien de oficio. Nosotros le llamamos oficio, que nosotros iniciamos el proceso sin mediar una denuncia al respecto. ¿Y qué es lo que hacemos en estas investigaciones de oficio? En el fondo hacemos todo el uso de inteligencia de datos para poder detectar casos que den indicios de comportamientos anómalos. Por muchos años hemos estado centrados en esto de mirar con el espejo retrovisor y ver quién ha emitido más de 5.000, más de 1.600, etcétera, pero cada vez estamos mejorando también indicadores que identifiquen de manera temprana los cambios de comportamiento y que puedan ser investigados dichos profesionales. Cuando procede a aplicar sanciones, obviamente aplicamos lo que está permitido por la ley, y cuando el médico es sancionado puede presentar un recurso de reposición en la misma superintendencia y también el médico puede recurrir a tribunales. La siguiente, por favor. Acá está más en detalle el proceso. En los casos de denuncia, siguiendo en el contexto del artículo 5 del suceso, en caso de denuncia se analiza si procede. Aquí cabe señalar que muchas veces recibimos denuncias de alguien que dice vi a mi trabajador o tal persona en Facebook, en redes sociales, que está de vacaciones. Ese tipo de cosas es difícil de pesquisar porque no hay mucha información. Por lo tanto, lo que se hace es que se analiza si procede la investigación, considerando los antecedentes que nos presentan y también, si es que viene más información, el cruce con información que nosotros podamos tener para ver si efectivamente hay indicios de que una licencia médica se emitió sin fundamento, y se da a conocer el inicio del proceso de investigación o que definitivamente el proceso no siguió. Se le comunica a la persona denunciante. Además, con analítica de datos, o sea, con todo lo que es el procesamiento de información, que hay mucha riqueza hoy día de información, sobre todo porque, como señalaba la subsecretaria, ya el 98% de las licencias médicas son vía electrónica, y eso con cruce de otra información puede ser muy rico para poder identificar
posibles anomalías. La Suceso identifica médicos con posibles comportamientos anómalos que podrían ser una emisión sin fundamento, y dado eso se inicia un proceso de investigación de oficio, o sea, que surge de los propios análisis nuestros. De ese caso se detecta al profesional de la salud y se determinan qué licencias médicas se van a asociar a esa investigación, considerando, entre otras cosas, por ejemplo, los días de reposo, el diagnóstico, si han sido emitidas previamente una licencia médica al mismo paciente, si son entregadas a través de la red pública de salud u otro, etcétera. Aquí es muy importante señalar que siempre se le notifica al médico el inicio de la investigación. Esto vía un procedimiento formal, que es vía una resolución, detallando además las licencias médicas investigadas. No es que quede que yo le diga simplemente lo estoy investigando, sino que doy cuenta de cuáles son las licencias que van a ser investigadas y solicitando informes y antecedentes clínicos de esas licencias médicas investigadas. Después el médico entrega los antecedentes. Todo esto lo hace a través de la página web de la Suceso. Sí, perfecto. Y entrega los antecedentes, tiene el plazo, ahí les vamos a dejar la presentación, me están pidiendo que me apure, así que, y en base a lo anterior se hace el análisis y se determina si requiere o no una sanción. El médico siempre es notificado a través de todo este proceso, creo que eso también es muy importante señalarlo, así como también después si presenta un recurso de reposición también sigue en ese proceso de notificaciones. Que en cualquier parte del proceso podemos nosotros como superintendencia enviar el caso al Ministerio Público, por si así se requiere que tengamos alguna señal de ilegalidad. Y lo que tenemos en la siguiente es ¿qué estamos haciendo? Si ustedes miran acá, está por año las estadísticas de nuestras investigaciones en torno al artículo 5, que son las investigaciones que hacemos, y centrémonos en la última parte que dice totales, en la penúltima que dice total dictaminados. Esa es la cantidad de investigaciones, además, que tenemos la capacidad para hacer, porque esto es una investigación reglada que requiere un ir y venir de información, no es algo rápido, tiene que ser hecho por profesionales, por médicos, por lo tanto nosotros hoy día estamos hubo un aumento importante desde el 2022 al 2023, que pasó de 318 investigaciones a 796, en el 2024 fue un poco menos, y en el 2025 ya llevamos 227, pero además hemos aumentado este tipo de investigaciones que pueden parecer poco, pero pongámonos en el contexto de que decíamos que hay 309 profesionales que emiten más de 1.600 licencias médicas, por lo tanto nuestro foco es centrarnos en quienes realmente tienen algún indicio. Y además hemos logrado mejorar nuestra focalización en cuanto a las sanciones, porque es un tema de uso de los recursos públicos, por cierto. ¿Y en qué estamos? Bueno, ya les contaba, uso de analítica de datos para mejorar la detección temprana, aumentos de caso y mejor focalización. Estamos también en un proceso de optimizar procesos de investigación, también para eficientar el uso de nuestros recursos y recursos públicos que son, y también a la luz de poder implementar de manera correcta la nueva ley. También hicimos mejoras web para la interacción con los médicos. Nosotros también nos reunimos en algún momento y recibimos carta formal de parte del Colegio Médico. Estos puntos fueron abordados y gran parte de ellas ya están implementadas. Además, se emitió el año pasado una circular por parte de la Suceso que establece estándares comunes a los operadores de licencia médica. Esto es muy importante. La nueva ley además refuerza que nosotros como Suceso somos los entes reguladores y fiscalizadores de ese proceso de lo que hagan los operadores de licencia médica, lo cual es importante porque antes estaba un poco en el terreno de nadie. Y además determinamos un sistema de bloqueo preventivo que, por ejemplo, contarles que requerimos el bloqueo preventivo de casi 80 profesionales de la salud y como la mitad de ellos no volvieron a aparecer a reenrolarse. Esto significa que por algo no lo hicieron y logramos que al menos un grupo importante ya saliera del proceso de emisión. Y además estamos con la Universidad de Chile en el desarrollo de modelos predictivos que nos ayudará a la detección temprana de profesionales de la salud. Y todo lo que es la implementación de la modificación a la Ley 20.585, saldrá prontamente una circular que dará cuenta de todos los requerimientos que ahí tenemos y además, muy importante, la ley establece muchos aspectos relacionados a entrega de información pública que también se está trabajando para poder entregarla a través de nuestro sitio web. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, superintendenta. Le doy la palabra a la CONPIN.
Y les pido que acotemos. Yo creo que ambas exposiciones previas han sido muy ilustrativas. Vamos a quedarnos con los PowerPoint. Habla el Colegio Médico, teníamos plazo hasta las 3, ya no va a ser, porque después tenemos que dar paso a la Confusan para poder cumplir con la tabla. Le ofrezco entonces la palabra a la COMPIN. Doña Valeria. Muchas gracias, presidente. Cortito, solo reforzar lo que mencionó la subsecretaria en relación a la mesa de trabajo que estamos llevando con el Colegio Médico, en el sentido de poder abordar aquellas mejoras que son posibles en este proceso de transición y de cara a la implementación de la modificación legal, y también en relación a las otras acciones que estamos realizando para el buen uso de las licencias médicas, que era la última lámina de la subsecretaria. Ahí nosotros este año implementamos un proceso de peritaje médico para las licencias de salud mental como una segunda opinión médica, que es justamente uno de los focos donde tenemos aproximadamente un 30%, ¿verdad?, del total son licencias de salud mental. Eso nos va a permitir, en el piloto, el resultado fue que el 80% nos permitió poder rechazar con fundamento las licencias en la etapa de pronunciamiento de la Contraloría Médica. Por lo tanto, esperamos que estos peritajes de verdad también puedan aportar al buen uso. Otro tema que hemos abordado es el ausentismo laboral en el sector público. Como lo hemos conversado en otras ocasiones, es de interés, ¿verdad?, de todos los ministerios poder reducir las tasas de ausentismo, y ahí estamos haciendo un trabajo con todos los ministerios y en particular un piloto con lo que es el JUNGI y los servicios de salud, donde estamos revisando justamente los casos críticos de ausentismo laboral, donde hemos detectado hallazgos importantes relativos a la salida del país y al trabajo remunerado en otro empleador, ¿ya? Todo esto ha sido informado a los subsecretarios y ministros respectivos, y se está haciendo las denuncias también al Ministerio Público. Bueno, respecto a la actualización, como ya se mencionó, lo del decreto 7, que son las guías referenciales, justamente para poder emitir las licencias médicas de tal manera de dar un marco y un más acotado a todos los profesionales emisores y también a los médicos contralores para la revisión de las licencias. La capacitación en Contraloría Médica también es algo que no se había hecho por mucho tiempo, y hoy día nos encontramos en un programa anual para capacitar a todos los contralores médicos del país, de tal manera de también tener homologados los criterios y tasas de rechazo o de pronunciamiento similares en las distintas regiones. La capacitación del Colegio Médico fue una capacitación que trabajamos en conjunto el año pasado, donde justamente abordamos distintos temas relativos a las licencias médicas para generar mayor información y dar más herramientas a los médicos emisores. La red neuronal del sistema informático se refiere justamente al sistema donde se tramitan las licencias médicas, que es un sistema de FONASA, donde nosotros hoy día estamos generando una serie de mejoras para poder filtrar las licencias y generar las alertas antes de que sean tramitadas, y no una vez que ya fueron tramitadas y pagadas. Y eso nos va a permitir justamente detectar todos estos comportamientos atípicos a tiempo para fiscalizar no solo al prestador, sino que también al trabajador. Y por último, el proyecto MICE es un proyecto que se trabajó con la Subsecretaría de Modernización de Hacienda, que, como comentó la subsecretaria, partimos el año pasado haciendo un piloto en varias regiones, y a partir del 1 de mayo ya tenemos implementado. Este proyecto lo que hace es que el cálculo del subsidio, que era todo manual, hoy día una parte de ese cálculo en esta primera etapa, que abarca alrededor de 380.000 licencias médicas o 380.000 trabajadores, se va a hacer de manera automática, reduciendo de 25 días promedio aproximadamente a 5 o 4 días en ese proceso, porque era un proceso todo manual. Eso va a significar que los tiempos de tramitación se van a ver mejorado sustancialmente, y la segunda etapa está proyectada para el segundo semestre, y ahí abarcará otro grupo de licencias donde esperamos llegar alrededor de 1 millón de licencias de aquí a fin de año. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Valeria. Senador Castro. Sí, quiero hacerle 4 preguntas al Ejecutivo, a las 3 autoridades que han hablado, para ir rápido en el tema y el grano. Primero,
preguntarle a la superintendencia y a Compin qué se está haciendo con esos 309 médicos que se llevan el presupuesto más grande de gasto y que emiten más de licencias médicas al año. Porque si hay un foco, y ese foco es conocido, ¿de qué manera se está enfrentando ese epicentro del delito, digámoslo así, de algún modo, de manera mucho más eficaz? Porque una cosa es relatarlo y otra cosa es intervenirlo. ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Qué especialidades tienen? ¿Cuál es la caracterización del tipo de licencia médica? ¿Son todas de salud mental? ¿Son de salud mental? ¿Son osteomusculares? ¿Son de qué tipo? ¿Están provenientes del mundo privado? ¿Hay mundo público por medio? ¿Cuántos de los emisores son además médicos de hospital o no? ¿O de atención primaria o no? Me gustaría que pudiera aclararse esa categorización de esos 309, porque aquí se trata de ir exactamente a donde están las cosas. Quiero entender mejor eso. 2. El Colegio Médico, que no ha podido, parece no va a poder hablar hoy día, pero cuando le toque hablar, o lo dejo planteado de inmediato, de el volumen de los que emiten más de 1.000 o 1.500, yo quisiera saber cuántos son colegiados y cuántos de ellos, siendo colegiados, han sido llamados por la orden a terreno con los datos que todos manejamos. Porque entendemos que la mayoría son extranjeros probablemente o no colegiados, pero sí de los colegiados yo quiero saber qué conducta proactiva se ha tomado desde la orden al respecto. 3, quiero entender qué hace la superintendencia de suceso respecto a estas dos empresas, Medipaz e IMED, que son dos empresas oligopólicas que capturan el 99% de todas las licencias médicas, que son electrónicas. ¿Y qué capacidad tienen de discriminar respecto a la sospecha del emisor? Porque aquí, para que un doctor pueda emitir, le tienen que instalar en su consulta una pequeña plataforma para que pueda poner firma digital, tomar los datos del paciente y toda una logística. Y resulta que en este momento, y aquí a modo de ejemplo, presidente, tengo aquí en mi celular, que le pedí a nuestra periodista encargada, al paso 7 sitios web en Santiago de Chile en que hay venta ilegal de licencia médica. Al paso. Uno de ellos emblemático se llama Salud al Toque. ¿Amaneciste resfriado y no quieres salir de la casa? Consúltanos que te damos tramos de licencia desde los 11 hasta los 30 días, que van desde los 55.000 hasta los 100.000 pesos. Listo. Ya, entonces yo le pregunto a la autoridad, ¿qué está haciendo con esto? Que está a la vista y paciencia de todos, que son de venta ilegal de licencia médica descarada por Internet. ¿Qué peritaje se ha hecho? ¿Qué indagatoria se ha hecho? Porque yo no me explico, y por último, presidente, que hayan durante el año 94 solo 300 denuncias a la Fiscalía, al Ministerio Público, teniendo toda esta danza de millones y identificado además los casos, más las plataformas de Internet, y solo hay 300 denuncias en el Ministerio Público, que no sabemos, y sería bueno aclarar en qué han derivado, porque estamos hablando de delitos, de crimen, penales me refiero. Entonces, en eso quiero, en estas 4 preguntas, sintetizar qué respuesta se tiene frente a hechos flagrantes que están ocurriendo hoy día en materia de, francamente, delitos del mal uso de licencia médica. Muy bien. Vamos a dejar las preguntas allí. Le voy a dar espacio al Colegio Médico porque hay información que ellos manejan. No sé si será coincidente con lo que plantea el Ejecutivo o no, y vamos a proceder entonces a la respuesta. Por favor. Sí, yo tenía una presentación, pero en honor al tiempo voy a avanzar rápido, y dentro de esas presentaciones voy a responder lo que solicita el senador. Primero que nada, saludarlo a todos por su intermedio, presidente, a todos los senadores acá presentes. Siguiente, avancémonos. Siguiente. Bueno, este es el trabajo que el Colegio Médico ha desarrollado preventivamente y desde el 2004, como lo dijeron las autoridades y acá la presidenta nacional de Compin, haciéndonos cargo de un tema que a nosotros nos interesa. Y en ese sentido decir 2 cosas. Primero, nosotros estamos en contra del fraude y el delito asociado a la emisión y el mal uso de la licencia médica. Y la segunda declaración que le hemos dicho siempre es que nosotros estamos a favor de la fiscalización, toda vez que hay que cuidar las platas públicas, pero basado en un sistema que dé garantías de un debido proceso.
Esas son las dos primeras definiciones que nosotros queremos hacer y por eso hicimos todo este trabajo que no voy a entrar a detallar, pero donde sí trabajamos en conjunto, y así lo mencionó la Presidenta Nacional de la CONPIN, para fomentar el buen uso de la licencia médica. Siguiente, por favor. Como le dije, nosotros dijimos sí a la fiscalización, asegurar un debido proceso. Una mala fiscalización resulta que los pacientes no pueden acceder al reposo necesario y ahí estoy entrando a lo que decía el senador Castro, focalizar los esfuerzos hacia el fraude y el abuso. Siguiente. Siguiente son parte de las campañas que nosotros hemos apoyado a la autoridad fiscalizadora para que esto se pueda hacer, lo que mencioné recién, y los avances que nosotros los saludamos. Es muy distinto el escenario que teníamos hace 3 semanas atrás, donde nosotros lamentablemente no pudimos contar con la máxima autoridad del Ministerio de Salud para discutir y plantear abiertamente una reflexión frente a un tema que, vuelvo a insistir, es el sistema que soporta el proceso de fiscalización al cual nosotros estamos de acuerdo. El número proporcional de informes, esto ya se dijo, el periodo acotado de la revisión, que van a ser 3 meses atrás, a veces pedían 2 años para atrás, el fin de la suspensión como primera sanción, porque la ley, como lo dice, primero tienen que multar y después sancionar, y como vemos la nueva ley incluso tiene a perpetuidad la capacidad de sancionar, cosa que nosotros tenemos un punto, pero que no viene al caso de esta sesión. Siguiente. La ampliación de los horarios de atención para los médicos, antes era una vez al día, ahora es toda la semana, por lo menos acá en la región metropolitana. Línea especial para prestadores, solicitaría que mejoraran ese punto, porque hoy día yo hice llamar a este número y no hay en este momento ninguna atención respecto al Salud Responde. Llamamos como a eso de las 11 del día, todavía no hay nada, pero entendemos que esto es parte de un proceso, así que quisiéramos que eso se implementara luego. Revisión de las sanciones improcedentes, eso son la parte de la mesa que tenemos nosotros implementada. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En honor al tiempo voy a pasar y, bueno, el rol del Colegio Médico es como, y aquí voy a entrar a la pregunta un poco del senador Castro, que es velar por la emisión de licencia médica que responda a la ética profesional. Efectivamente, nosotros hemos solicitado los nombres, pero no se puede. Nosotros por un tercero no podemos tener acceso al nombre de estos grandes emisores. Sí le voy a contar que el lunes pasado se hizo una formalización de una banda, que era la banda de los CAIE, ya donde había una persona que se le negó volver a entrar al Colegio Médico justamente para que el seguro Falme, usted lo conoce, senador, no se hiciera cargo de esto, porque esto era una acusación ya al orden penal, no tenía nada que ver con el proceso de fiscalización de licencias médicas. Ahí les dejo ese antecedente, porque efectivamente nosotros hemos dicho que vamos a incorporar o a denunciar en los tribunales de ética a todos estos colegas que están reñidos con la malpraxis en relación a la emisión de licencias médicas. ¿Ya? Y una vez que nosotros podamos sancionar eso éticamente, ellos pueden ser incluso llegar a ser expulsados del colegio médico y con eso quedan sin la cobertura del seguro de abogados que nosotros tenemos. En ese sentido, promover al máximo el estándar de emisión de licencias médicas, los cursos que ya lo hablamos, colaborar con el proceso de fiscalización, participación en esa circular que se ha nombrado por todas las autoridades acá, porque efectivamente esta circular va a hacer que se implemente la nueva ley y ya vimos cuáles son el aumento en las proporciones que hay tanto en las sanciones como en las multas. Y presentar los casos complejos con PIN, porque sabemos que todavía en base a un sistema que es precario aún, que se ha mejorado y lo saludamos, ha tenido errores que han sido de público conocimiento. Siguiente. Ahora, entrando en la mirada ya más de futuro, nosotros podemos decir que hay que empezar a repensar el subsidio de incapacidad laboral. Nosotros vemos, y lo voy a mostrar en gráfico con los números que ha mostrado la Superintendenta de Seguridad Social, el por qué creemos que, si bien hay que hacerse cargo de la fiscalización, pero nosotros uno tiene que empezar a mirar más a futuro y a modernizar el subsidio de incapacidad laboral. El enfoque en la rehabilitación, la digitalización y estandarización de los procesos de fiscalización y el seguimiento y evaluación de las incapacidades y una cobertura universal y equitativa de las y los trabajadores, incluidos los independientes, aquellos con empleos informales, tengan acceso a beneficios del subsidio incapacital. Estos son los 3 ejes que se están viendo ahora en la seguridad social moderna. Siguiente. Y en esto esta es la lámina que más me interesa que presten atención. Acá se ha hablado justamente de los grandes emisores y cómo se han hecho énfasis en las fiscalizaciones. Si ustedes ven,
si bien primero hablamos, la autoridad hablaron de más de 1.600, después de 1.200 y finalmente terminamos hablando de 1.000 para poder sacar promedio. Esto es lo que entrega la Suceso en su último informe, que salió a principios de abril, y vemos que el 99,1% emite menos de 1.600. ¿Ok? Pero y aquí tenemos el gráfico de arriba, es del 2023, y el de abajo, el del 2024. Si nos comparamos con el del lado, y ahí le pido particular atención a los senadores, porque nosotros vemos que los menos de 1.600 licencias, es ahí donde está el mayor gasto, estimados senadores. Es ahí donde se encuentra el mayor gasto. El gasto no está en los más de 5.000. En los más de 5.000 hay el 1,1% del gasto civil estimado. Entonces, ¿qué estamos hablando? Vamos a decirle a los enfermos que no se enfermen más para bajar en un 50% el gasto en CIL, o vamos a remirar la estructura del subsidio de incapacidad laboral. Nosotros, vuelvo a insistir, saludamos la fiscalización. Está bien, pero eso no lo es todo, porque claramente estos gráficos están hablando de otro foco, de una reestructuración que tiene que ir a la par con la modernización del proceso de fiscalización, porque el foco está ahí. O sea, yo sé que en sus territorios no le pueden decir a las personas enférmense menos o ganen menos plata, porque también eso lo dijo el director de FONASA, que el aumento es porque los honorarios, los salarios han aumentado. ¿Ya? Se habla del 2019 al 2024. Ahí hay, del 2019 al 2024, un aumento no menor en los salarios de los trabajadores. También está el fenómeno de la migración de ISAPRE a FONASA. Ahí también hay un fenómeno. Entonces FONASA ha estado sobrecargado. Pero ojo, durante la pandemia, el máximo de ese 7% que se ocupa de imposición en FONASA fue un 4,9 del 6. Eso fue el máximo y fue en la mitad de la pandemia. Y eso representó solo un 15% del gasto total de FONASA. El resto son prestaciones. Pero yo creo que es la diapo que se tienen que quedar, porque aquí se muestra que no es solo fiscalización, y eso nosotros lo hemos dicho, que estamos a favor, pero hay que remirar. Siguiente. Y eso es lo que le venía diciendo, la duración del subsidio, el periodo de carencia. Y ahí también, se puede retroceder atrás porque hay un fenómeno que yo creo que los senadores se van a dar cuenta de que número de días promedio, y ahí está la carencia. El número de días promedio donde se ubica más gasto es 13, y los de más de 5.000 son 22 días. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y todos los trabajadores lo saben, cuando uno se enferma, por 3 días suficiente para un resfriado. Pero ¿qué le dice el paciente al médico? Doctor, eso no me lo pagan. Deme 11. Y ahí tenemos un mal foco del subsidio de incapacidad laboral. Siguiente, por eso ese es el periodo de carencia, ya para que entendamos. Siguiente, por favor. Periodo de carencia, pago de licencia médica superior a 11 días es un incentivo perverso y con eso se dan muchos fondos. Si te pagaran del tercer día y de ahí fueran bajando, o las fórmulas que los expertos supieran, creo que ahí hay un foco en el cual trabajar, además del proceso de fiscalización. La rehabilitación que ya le hablé, los permisos de libre disposición, que si bien existen en el sistema público, en el privado no existen. Y a veces hay permisos que hoy la protección social no los da. Y también hay una sobrecarga producto de licencias médicas innecesarias. La financiación mixta, empleadores, trabajadores y el Estado. La penalización de la compra de licencias médicas. Como lo dijeron aquí la autoridad, acá hay dos cosas. Para bailar tango se necesitan dos. Y nosotros tenemos que también ver el otro lado. Eso, estimados senadores, muchas gracias por su tiempo disponible y, para volver a presentar lo que ustedes necesiten. Y cuando quieran, el Colegio Médico ha estado a disposición de presentar los antecedentes que ustedes estimen convenientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Tenemos una dificultad. Hay algunas preguntas que están ya puestas sobre la mesa. Y tenemos un tema completo que estaba programado para media hora. Podemos prorrogar 15 minutos, más no se va a poder, hay otras comisiones. Y ya están los representantes de los gremios aquí. Sugiero, para no imponer una postura, o cerramos este capítulo aquí, dadas las exposiciones que han habido, y dejamos lo de Confusan para primera hora de mañana o el miércoles en la sesión especial, o dejamos las preguntas para otra oportunidad, para poder acomodar, porque recordemos que además tenemos
el proyecto de ley que mejora los sistemas de salud y en donde claramente va a haber que acomodar la relación entre la CONPIN, FONASA y que va a tener que remirar algunos componentes de licencias médicas. Pregunto porque ya están aquí, están todos. Están todos, entonces quedan las preguntas por responder para poder cerrar este capítulo y cerrarlo hoy día. Y alargar, presidente, un poquitito. No, si podemos alargar 15 minutos, pero no 15, alcanzamos. 45. Pregunto, ¿está Gabriela acá? Pero puedes permitirlo, aunque tú no puedas. Para preguntarles, para ser corteses con ellos, porque si decidimos, a no ser que ellos tengan dificultad mayor, ¿ya? Yo me tengo que excusar, presidente. Tienes comisión acá. Pero se puede hacer una pequeña prórroga de 10 minutos. No, si la vamos a hacer, de todas maneras, y tenemos quórum para ello, pero hay dos colegas que tienen otras comisiones, entonces nos vamos a quedar cojos, y lo importante es que un tema tan importante como este. Gabriela, pasa lo siguiente, tenemos una dificultad, hay que cerrar esto, y eso implica, si no les es muy complicado para ustedes, poder darle el primer espacio de la mañana o el miércoles para ustedes se acomodan, o si ustedes no pueden, entonces vamos a prorrogar 15 minutos y vamos a tener que dejar algunos temas pendientes porque vamos a seguir trabajando con el Ejecutivo. Pregunto. Pregunto si ustedes podrían venir o mañana o el miércoles para poder hacer la exposición. Si no pudiesen, y Gabriela, por favor, yo sé que no es responsabilidad de ustedes llegaron a la hora. Si ustedes no pudiesen, lo que vamos a tener que dejar pendiente es la respuesta a las consultas que aquí se han hecho por parte de los expositores. Pregunto, para ser justo. Entiendo que ustedes tienen premura en plantearse, pero en todo caso resolveríamos esta semana. Quiero preguntar, no estoy imponiendo. Ok. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Las preguntas están en acta. Yo voy a pedir a Secretaría que las refresque. Si no las quiere refrescar el mismo senador Castro, lo mismo las preguntas del senador Gaona, la senadora Órdenes. Y invitaríamos particularmente a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Salud, que esté presente para responder. Si gusta el Colegio Médico, que ha hecho una serie de planteamientos, también pudiera concurrir el miércoles. Dejémoslo para el miércoles, que tenemos la sesión especial para ver el asunto de las vacunas. Seguiríamos con este tema, ¿cierto? Y si tienen a bien poder asistir tanto Suceso como la CONPIN, sería fantástico. Yo creo que más bien le compete a estas dos instituciones que han estado públicamente en pugna, nos interesa resolver, pero si ustedes están, miel sobre hojuela, y se lo agradeceríamos. Ahí tenemos la película completa. ¿Les parece? Muy bien, les agradezco mucho la comprensión de este ajuste, pero y pido de inmediato prórroga 15 minutos para que pueda exponer la confusión. Vamos a tener que apretarnos para que la autoridad pueda escucharle. Y ahí mantengo la invitación para ambos subsecretarios, por favor. Muchas gracias a ustedes, Suceso y CONPIN. Muy bien, doña Gabriela, le ofrezco la palabra. Bueno, primero que nada, saludarlos. Primero queremos agradecer al presidente de la comisión porque esta invitación surgió de una visita de trabajo que hicimos en el Parlamento la semana pasada por las dificultades que tenemos como trabajadores y trabajadoras de la atención primaria, ¿ya? Tal como lo señalo, quiero leer un texto que señala que la atención primaria es el pilar fundamental para la acción en salud. Por ello, buscaremos avanzar en universalizar su acceso. Fortaleceremos el rol preventivo y promoción en la APS. Actualizaremos de forma participativa el plan de salud familiar. Dotaremos de mayor resolutividad clínica y mejor gobernanza en la atención primaria. Para lograr todo lo anterior, aumentaremos y mejoraremos el financiamiento de la APS, cerrando brechas financieras y avanzando en la equidad de la distribución de los recursos. Esto lo dice el programa
del presidente Gabriel Boric. Lo anterior fue el compromiso del presidente Boric con la atención primaria al asumir su mandato hace 4 años. Sin embargo, como presidenta de la Confusan, que agrupa a 60.000 trabajadores y trabajadoras de la salud municipal de Arica, Magallanes, denuncio ante ustedes: el gobierno abandonó la atención primaria, abandonó la protección de nuestra seguridad, abandonó entregar un mejor financiamiento para dar las prestaciones de salud a la población, abandonó el pago oportuno de nuestras remuneraciones. En seguridad, el 3 de mayo, un trabajador de Ercilla fue baleado durante una ronda. El hecho reviste una gravedad aún mayor porque el gobierno se comprometió el 2024 a entregar protección policial y una mayor seguridad a quienes se desempeñan en la salud primaria en sectores de mayor riesgo. Los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria ya no solo somos insultados, golpeados, secuestrados y amenazados de muerte. Ahora también se nos dispara mientras entregamos salud en las comunidades rurales de nuestro país. En la Araucanía somos obligados a concurrir a sectores donde ni carabineros ni la policía de investigaciones ingresan. Pero quienes nos desempeñamos en la atención primaria debemos hacerlo arriesgando la vida. En el tema de financiamiento y traspaso de recursos, un retraso en traspaso de recursos para el pago de remuneraciones, de insumos y de asignaciones de cumplimiento de las metas sanitarias, del pago de la asignación por desempeño difícil, adeudada desde hace 2 años. Desde hace más de 1 año, las remesas del per cápita se traspasan fuera de plazo. En diciembre del 2024 se traspasaron atrasados los dineros correspondientes a la Ley 19.813 de meta sanitaria. En muchas comunas este estipendio se entregó a finales de enero, debiendo haber sido pagado en diciembre. El MinSal señala que es un problema de los municipios. Sin embargo, es administrativo o de liquidez del nivel central. Con respecto al bono de trato usuario, nuestra ley, la 20.645, anterior a la del sector hospitalario, posee un defecto en su diseño, generando un déficit progresivo al crear un fondo único desde el cual se paga por reparto, en 3 tramos que resultan de la evaluación que se aplica a los usuarios. En los últimos años este pozo se ha hecho insuficiente, implicando un pago para la atención primaria hasta un 25% más bajo que el sector centralizado. Para corregir este problema hicimos una propuesta hace 1 año acordada con el Ministerio de Salud. Nuestra propuesta con respecto al bono trato usuario consiste en cerrar esa brecha y nivelar las diferencias con el sector hospitalario a 3 años. Queremos una modificación legal que permita que en el año 2025 se pague la 1/3 parte de esa diferencia, el 2026 2/3 y en el 2027 el total. El costo de esta propuesta es de 6.000 millones anuales, que se sumaría al pozo actual que en el 2024 alcanzó a 17.000 millones, beneficiando a 90.000 trabajadores. La modificación legal implica que, en régimen, se pague el mismo monto que al sector hospitalario y que un sistema administrativo correcto permita conocer el número de funcionarios que recibirán el beneficio. Para Confusan, solucionar esta situación representa una señal de agradecimiento y de respeto hacia tantas y tantos funcionarios que se desempeñaron con compromiso y valentía durante la pandemia y que cada día reciben agresiones, insultos y amenazas por un sistema que no puede satisfacer las necesidades de las y los usuarios, principalmente porque su financiamiento es insuficiente. Nuestro gremio no ha venido a exigir aumento de remuneraciones ni de bono. Poseemos una carrera funcionaria ejemplar
que hace un mes cumplió 30 años, obtenida en la calle, soportando represión y la persecución. Lo que pedimos es justicia en las remuneraciones y que las y los trabajadores de atención primaria no sigan recibiendo un bono de segunda categoría, devaluando su función, desmotivándolo y generando frustración. Los siguientes documentos demuestran el trabajo permanente de Confusan por avanzar en conjunto con el Ministerio de Salud y sus autoridades en los temas expuestos, así como los compromisos adquiridos y no cumplidos por esta repartición. Y ahí pueden ustedes ver documentos de marzo del 2024, donde el Ministerio de Salud adquirió compromisos frente a estas demandas, particularmente con respecto al desempeño difícil que lleva 2 años ¿ya? De atraso debido a la tramitación de reclamaciones y a la falta de diligencias ministeriales que han demorado sobremanera este pago. Este documento que acordamos y que lo firmó el doctor Salgado cuando era subsecretario, hablaba de todos los temas que estaban pendientes y que habían retrasos administrativos. Y con respecto al referente al bono trato usuario, se realizó una mesa de trabajo que elaboró una propuesta de solución derivada del Ministerio de Hacienda. Y sobre las agresiones se ha conformado mesas de trabajo. El Ministerio del Interior ofreció un plan para abordar este problema con medidas insuficientes, no participativas y que no se implementaron mientras las agresiones se agravan. Ahí podemos mostrar otro documento de acuerdo que tenemos del año 2023, de marzo, en que el Ministerio de Salud compromete solución a diversos problemas que aún persisten. Lo mismo, trato usuario, desempeño difícil, pago oportuno de incentivos al retiro, seguridad, entre otros. Ahí estamos presentando lo que el trabajo, que la propuesta que nos hizo el Ministerio de Salud, donde define claramente la forma de pago del bono trato usuario en análisis, el cual se expresaría en el mismo modo de la Ley 20.646, esto con fecha julio del 2024, que se nos remite por correo el 2 de agosto del año pasado. En resumen, primer punto, seguridad y protección a los trabajadores de salud. El Estado ha fallado en su obligación básica de proteger a las y los trabajadores de la atención primaria. Por ello, solicitamos a esta comisión su apoyo para exigir al ministro del Interior y al ministro de Seguridad Pública y a las fuerzas de orden que cumplan su deber con el mismo rigor con que protegen otras actividades. No se puede permitir que quienes llevan atención médica a nuestros usuarios y usuarias sigan abandonados a su suerte, mientras se destinan recursos a custodiar narcofunerales o eventos de alto perfil. Con respecto al financiamiento, el traspaso de recursos y diferencias del per cápita, si bien el decreto de financiamiento per cápita 2025 fue publicado con tardanza, que deja entrever dificultades administrativas, seguimos viviendo una crisis grave en las transferencias de estos recursos. Muchas comunas no han recibido los montos que corresponden y otras presentan diferencias significativas que impiden el pago regular de sueldos y comprometen la operatividad de los centros de salud. Esto es inaceptable. Se debe restituir con urgencia la normalidad de los flujos y establecer mecanismos de monitoreo y corrección que aseguren equidad y además previsibilidad financiera para todas las comunas con la debida seguridad administrativa. Con respecto al pago oportuno de las asignaciones, exigimos que se ejecute con la celeridad que corresponden los pagos por asignación de desempeño colectivo, las metas sanitarias, así como los montos per cápita ya comprometidos en plazos que aseguren su inclusión en las remuneraciones
sin nuevas demoras. Con respecto a la tramitación de la ley de trato usuario, la modificación a la ley de trato usuario, consensuada entre nuestra organización y el Ministerio de Salud, lleva más de un año detenida en el Ministerio de Hacienda. Es urgente que el Ejecutivo cumpla el compromiso adquirido y envíe dicha propuesta al Parlamento de modo que sea aprobada y ejecutada este año con pago desde noviembre. No más dilaciones administrativas ni tecnocracia paralizante. El tiempo se acabó. Las 28 federaciones que forman nuestra organización han determinado iniciar acciones de escalada. Informaremos ampliamente a la comunidad, a las autoridades, a los medios de comunicación y a nuestros usuarios y usuarias. Presentaremos recursos legales contra un gobierno que ha abandonado a la salud primaria de Chile y nos reservamos el derecho a convocar un paro nacional que haga visible esta situación insostenible. Exhortamos a las y a los parlamentarios y parlamentarias a actuar, a comprometer recursos, a endurecer sanciones y a perseguir el crimen que amenaza la integridad de quienes sostienen día a día el sistema público de salud. Nuestra voluntad es construir acuerdos, pero si no hay respuestas claras y oportunas, avanzaremos hacia una movilización nacional de grandes proporciones. No podemos seguir esperando mientras se vulneran nuestros derechos y se compromete la atención de salud de millones de personas. Bueno, ahí les podemos mostrar un video. Gabriela, a ver, me parece muy completa la exposición, es algo de lo que ustedes ya habían planteado. Nos quedan un par de minutos y yo quisiera escuchar al subsecretario porque es la respuesta a lo que ustedes plantean. Aquí hay 4 puntos que son fundamentales. Uno que es una cuestión de modificación de normas y que está hace un año en el Ministerio de Hacienda respecto al trato usuario. Lo segundo es el retraso en el pago de las asignaciones por desempeño colectivo de acuerdo a las metas sanitarias. Lo tercero es que están pidiendo mismo trato que el sector hospitalario para el bono de desempeño difícil y el pago del incentivo al retiro que está pendiente desde el proceso de 2022. Son cuestiones que... Corrijo, estamos pidiendo el mismo trato con respecto a la ley de trato usuario al sector centralizado, porque el desempeño difícil lo tenemos solo nosotros en la atención primaria y hace 2 años que la gente que hizo reclamación no les paga. Y la violencia. Ya, ok. Si les parece, para poder dar tiempo... Senador García, y le ofrezco la palabra al subsecretario. Al estado que usted hizo, agregar el atraso en el per cápita, porque señaló la presidenta de que había habido atraso y eso derivaba en que no se podían pagar las remuneraciones oportunamente. Es un atraso del pago de la asignación de per cápita y eso le rebota... Bueno, hay atraso en el envío de los dineros de per cápita todos los meses por falta de liquidez. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Gracias, senador, por su intermedio. Saludar a los honorables y, por supuesto, a la honorable también, senadora, y a los invitados de Confusam. Entendemos la perspectiva de lo que ellos plantean. No tenemos objetivos que sean diferentes o contrapuestos a los objetivos de la Organización de los Trabajadores. Y nos gustaría también explicar desde nuestra perspectiva los mismos puntos que se han planteado hasta ahora para también tener, digamos, la perspectiva de lo que se ha estado avanzando en cada una de estas materias. Y justamente organizamos las materias en los mismos puntos que plantea la organización en términos de leyes, desempeño difícil, incentivo al retiro y trato usuario, en seguridad, en los temas generales de Confusam y lo sucedido en Ercilla, que dicho sea paso, hace una semana atrás, es totalmente repudiable y que nos parece que tenemos que tomar más medidas y justamente es lo que queremos comentar de lo que estamos haciendo en esa materia, en Ercilla, pero también en términos nacionales, para la seguridad de nuestros funcionarios y la materia de financiamiento que también se planteó
y y es donde hemos estado trabajando en algunos elementos que les voy a mostrar. La siguiente, por favor. Entonces, en términos generales, los avances hasta ahora en materia de desempeño difícil, esto de manera, esto es una explicación que hay que dar, que se hizo una revisión del desempeño difícil, una reclasificación de las comunas, algunas comunas no quedaron conformes y de manera inédita se abrió un proceso de apelación. Eso es algo que no se había realizado nunca y no está dentro de la norma realizarlo, pero a pesar de eso se abrió el espacio para acoger esas reclamaciones y se acogieron 237 de 521 apelaciones que se presentaron. El día de hoy eso está en revisión final de los equipos jurídicos del Ministerio de Salud para durante este mes o el mes siguiente, luego tal como expresó la presidenta de Confusam, de 2 años, desde que se realizó ese proceso de cambio de reconocimiento del desempeño difícil, poder pagarlo y pagarlo con retroactividad para todos aquellos casos que, digamos, llevan este tiempo esperando. ¿Y eso cuándo debería resolverse, subsecretario? Este mes o a más tardar el próximo mes, es decir, va a depender un poco de las gestiones que se están realizando. En tema de trato usuario, esto fue un tema priorizado en la mesa del sector público para evaluación durante 2024, tal como se comentó. Se hizo ese trabajo de evaluación y se envió la propuesta a la Dirección de Presupuesto. Y el día de hoy hay un acuerdo con la Organización de los Trabajadores de seguir con la ministra, que tuvieron una reunión hace pocos días, para avanzar en un anteproyecto de ley de esa misma materia en base a la propuesta que se elaboró durante ese periodo. En tercer lugar, la materia en la que se encuentran las normas de dotación, porque uno de los temas que está vinculado a todo lo anterior son el crecimiento de la dotación sin suficiente control y por lo cual se ha establecido una norma y una orientación técnica. La norma ya está aprobada y la orientación técnica está en su revisión final, que va a ayudar a que las dotaciones mantengan una razón en relación al aumento de la población de las distintas comunas del país y del financiamiento que está disponible. Y finalmente, destacar un trabajo que se ha logrado con también, así como lo anterior, con la Organización de los Trabajadores, de mejoramiento y aumento de cupos en el incentivo al retiro. En los años anteriores habían 700, 800 cupos por año. Este año, o sea, el año pasado, y este año se aumenta a 1.800 cupos, lo que va a permitir absorber la mayor cantidad de los postulantes, y este año 2025 3.300 cupos, con lo cual se logra un avance muy importante en materia de incentivo al retiro. Así que todo esto ha sido parte del trabajo conjunto que hemos logrado durante la presidencia también de Gabriela Flores. El segundo gran tema importante es el tema de seguridad. En esta materia ha habido un trabajo colaborativo entre la Subsecretaría de Redes y la Subsecretaría de Seguridad Pública, anteriormente con el Interior y el Ministerio del Interior, pero ahora se traspasa toda esta materia a la Subsecretaría de Seguridad Pública, y esta es una materia que estamos retomando. Tengo otras láminas para contar en más detalles sobre este trabajo colaborativo en el que estamos avanzando. En seguridad también los temas de Ercilla, esto ya está, todo lo que se solicitó se resolvió el viernes recién pasado, luego de la reunión con la Confusam también, y se está informando hoy día al Servicio de Salud de Araucanía Norte sobre las medidas que estamos implementando en Ercilla para respaldar el trabajo y cuidar a nuestros trabajadores en esta materia, que tiene que ver con inhibirse de realizar rondas hasta que no estén las condiciones, ajustar las metas en relación a esas, digamos, suspensión de ronda, y resolver lo antes posible los temas de seguridad para que la población pueda efectivamente acceder a los cuidados que requiere. Y finalmente también algo que voy a mostrar en más detalle, los recursos que se han otorgado y que se van a seguir otorgando en la modalidad de apoyo a la gestión en materia de seguridad. Y el tercer
gran tema es el financiamiento, donde hemos estado inicialmente con un equipo de la División de Atención Primaria, la División de Presupuesto de Atención Primaria del Ministerio y FONASA para revisar algunos elementos del financiamiento de la atención de la APS, un plan también de trabajo preventivo para resguardar las oportunidades de las transferencias. Ahí hay algunos elementos que hemos detectado como transferencias justamente del per cápita en vez de hacerse el día 24, el día 28 del mes, lo que genera algunas dificultades en el pago oportuno de salarios y por lo tanto estamos haciendo este trabajo para revisar esa oportunidad de transferencias y un aumento del presupuesto en APS en términos generales que se muestra en la siguiente lámina. Como ustedes pueden ver, del 2022 al 2025 el presupuesto de la atención primaria de salud ajustado a pesos 2025, a pesos de este año, ha mostrado un incremento de 3.400 millones de pesos, es decir, 3,4 billones de pesos de aumento de presupuesto en la atención primaria de salud a través de distintos programas en la que se entrega, incluyendo el per cápita, pero también programas de reforzamiento y otras materias que impactan en la atención primaria de salud, lo que refleja un aumento del 24, casi el 25% en estos 4 años, constituyendo uno de los aumentos más importantes de toda la historia de la APS. La siguiente, por favor. En términos de seguridad, acá un muy breve cronograma de lo que ha ido, digamos, implementándose. El 2019 se promulgó la ley del consultorio seguro, que agrava las penas para las agresiones contra los funcionarios y también ese año comenzó la implementación del registro de atenciones. En realidad comenzó en noviembre del 2018, pero su implementación partió el 2019 y eso ha permitido tener una medición sobre las agresiones de los funcionarios y eso es lo que vamos a mostrar algunos datos de eso a la fecha. El 2020, bueno, luego viene la pandemia, en el que estas temáticas tienen una cierta pausa, digamos, por razones naturales de la crisis sanitaria, y el 2023 se retoma con un trabajo con el Ministerio del Interior y de Seguridad, donde se instruye a todas las delegaciones presidenciales constituir mesas de seguridad que integran a los actores en cada región para abordar las preocupaciones de seguridad hacia nuestros funcionarios. El año pasado, 2024, se diseña y se implementa una estrategia de seguridad y prevención en establecimientos de salud. Voy a dar algunos detalles de esa implementación y este año 2025 estamos comenzando un trabajo para fortalecer este plan de seguridad y prevención en establecimientos de salud. La siguiente. Entonces, las mesas de seguridad, que son estas que se han desplegado en todas las regiones del país, está en todos estos actores, no voy a revisar el detalle, pero tiene representación nacional, regional y local, y donde están participando los gremios en los 3 niveles, por supuesto, todas las autoridades y actores clave para avanzar en mejorar las condiciones de seguridad mediante acciones integrales. La siguiente, por favor. Y los ejes de trabajo de estas mesas y del Ministerio de Salud están organizados en estos 5 ámbitos: el ámbito de presencia y resguardo policial, el ámbito de protección a los establecimientos y sus comunidades, el ámbito de mejoramiento y gestión del entorno de los establecimientos y el ámbito de la persecución penal efectiva y la promoción del buen trato. Vamos a ver algunos detalles de cada uno de estos. Entonces, en presencia y resguardo policial, se acordó y se está implementando, y voy a mostrar cómo se está implementando esto, puntos fijos en los establecimientos de más alto riesgo o en tramos priorizados de horario, vigilancia especial, canales de comunicación directa con carabineros y campañas preventivas. En materia de protección a los establecimientos y sus comunidades, orientación especializada para el diseño de los planes de seguridad, revisión de protocolos de seguridad, desarrollo de simulacros de emergencia, capacitación y participación de la comunidad. Todo esto está en plena desarrollo e implementación. Luego, en gestión del entorno, generar una cartera de proyectos que permite mejorar la situación y ahí también hay un tema de cómo diseñamos nuestra infraestructura y nuestra urbanización en torno a la infraestructura de salud para que ésta sea favorecedor de la seguridad de las personas y los funcionarios.
temas de iluminación, de por dónde son los ingresos. Estamos sin quórum. Hay otras comisiones en paralelo y nos va a complicar poder continuar. Pues teníamos 15 minutos y por el solo imperio del acuerdo se va a caer la sesión. Para que esto tenga un buen resultado, yo le pediría que cierre lo que ha planteado y darle continuidad. Vamos a seguir con esto, nos interesa... A ver, aquí tenemos 60.000 funcionarios, tenemos toda la atención primaria en Ascua y preocupados, por lo tanto, no solamente vale la pena, sino que es un deber poder seguir promoviendo el encuentro, la conversación y lo que nosotros podamos hacer. Tenemos quórum ahora, pero ya está vencido el plazo. Entonces le pediría que cierre con el compromiso de que vamos a seguir conversando en base a la respuesta que está dando el Ejecutivo. Subsecretario. Quizás solo para cerrar, entonces decir que todo este plan está en plena implementación de seguridad, en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública. Y bueno, hay algunos datos, categorizamos los establecimientos, se está implementando los puntos fijos en los establecimientos de mayor criticidad, lo que hasta la semana pasada recién se terminó de implementar en distintos lugares del país donde se había determinado que eran establecimientos de atención primaria de más alta, digamos de extremo riesgo. Se han entregado recursos, avance nomás porque aquí están las 9 comunas de más alto riesgo, las estadísticas, no, avance nomás. Y por supuesto se está entregando recursos a través del programa AGL para seguridad, dale nomás. Vamos a la última nomás, los recursos que se han entregado, una más. También la atención a funcionarios y déjame aquí nomás para cerrar, mejoras, algunos otros temas que hay que trabajar que tienen que ver con mejoras en la plataforma, arquitectura de espacio, infraestructura crítica, revisar el financiamiento de la atención primaria y el pago oportuno de las asignaciones. Y la última, que es el plan de trabajo que tenemos, que contamos con la mesa tripartita, donde participa Confusam, donde participa la Asociación Chilena de Municipalidad y que ya está convocada con estas fechas y horarios para hacerle monitoreo a la implementación de todas estas estrategias en conjunto con la Confusam y la Asociación Chilena de Municipios. Así que eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, secretario. Muy brevemente, senador Castro, y quiero darle la palabra para cerrar a la presidenta. Senador. Gracias. Solo decirle por su intermedio, subsecretario, yo entiendo que el peso de estas mesas de seguridad está en el Ministerio del Ramo de Seguridad, pero quiero decirle simplemente que en O'Higgins, y creo que esto puede extrapolarse a otras regiones del país, después que se creó el 1 de abril el Ministerio de Seguridad, no hay nada de esto. Con todo cariño y respeto lo digo, no hay nada. No, hay dos, usted mostró ahí 12 FAM de alto riesgo, 2 de bajo riesgo, no hay nada. ¿Por qué le digo esto? El Ceremi de Seguridad de la región con el cual me he reunido me lo ha admitido, que no tiene instrucciones hasta la semana pasada de saber si siguen manejando las delegaciones o la Ceremi de Seguridad, las mesas que venían de hace 2 años. O sea, tenemos un problema que no es del Ministerio de Salud, ojo, subsecretario, es de la contraparte, que es el Ministerio de Seguridad, que todavía no se instala después de 1 mes y medio y que tenemos en este rubro una situación que está a la intemperie todavía, que no está tomada por la nueva autoridad para resguardar algo que estamos viendo todas las semanas, todos los días, los ataques y los problemas que tienen los funcionarios. Independientemente de lo que ocurra en estos días, dado que tenemos ya el programa de la próxima semana, de la subsiguiente completa, vamos a convocar a una reunión, lo vamos a plantear como Comisiones Unidas, porque aquí tiene que ver con la Comisión de Seguridad y la Comisión de Salud, porque este no es un tema menor, es un tema que le preocupa tanto al gobierno, a nosotros los parlamentarios que estamos en regiones y a ustedes, los funcionarios, de cómo se va a implementar esto. El Ministerio de Seguridad es nuevo, todavía no hay autoridades definitivas, hay varios que están como suplentes, en fin. Pero necesitamos convocar. Vamos a pedir a la Comisión de Seguridad poder actuar en unísono e invitar al Ministro de Seguridad Pública y también a la Ministra de Salud y con la subsecretaría, digamos, porque nos interesa saber en qué plazo se van a tomar estas medidas, ¿no? Todos entendemos y hemos visto lo riesgoso que significa trabajar en condiciones difíciles y tenemos 116
establecimientos entre extremo, muy alto y alto riesgo, y algo vamos a tener que hacer en ese sentido. Para cerrar, Gabriela, Presidenta. Sí, miren, la verdad, el subsecretario ha colocado varios temas ahí, pero yo quiero ser bien clara. La ministra nunca se comprometió en hacer el trabajo del proyecto de modificación de la ley de trato usuario. Y eso quiero que quede claro, porque el Ministerio de Salud tiene 5 prioridades en proyectos de ley. Y lo reconoce la propia ministra y la gente de DIPREP. Nosotros solicitamos, subsecretario, que se le ponga prioridad a la modificación de la ley de trato usuario. La verdad nos parece inconcebible. Perdón, senador Castro, voy a pedir el acuerdo para poder oficiar a los ministros del ramo respecto de lo de seguridad para la implementación de esta propuesta. Lo segundo es pedirle respuesta a la ministra y a través de la subsecretaría respecto de los temas que aquí han sido mencionados sobre trámites de ley que nos informen, digamos, con efecto de resultado. Tomamos el acuerdo. Nos deja claro que se compromete acá el subsecretario con respecto al pago del desempeño difícil, que es una gran demanda que tienen los trabajadores, y las mesas de seguridad a nivel de país no funcionan. Y además los carabineros punto fijo, que se comprometieron el año pasado, tampoco están, porque según ellos no tienen dotación. Entonces, yo insisto, senador, que aquí hay temas que nos dan respuestas calmantes y eso la gente ya no quiere. Yo voy a estar el jueves en Ercilla, se lo comenté al subsecretario, la gente no quiere salir a trabajar por la violencia desatada. Y no solo en Ercilla, en Alto Hospicio trabajan con chaleco y cascos antibalas. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿hasta cuándo nuestra gente? Y no solo el arma blanca dispara, hay intentos de violación, han quemado posta, habiendo un funcionario dentro de la posta, entonces a nosotros no lo tomamos con tanta liviandad, porque este es un tema que va en escalada. Nosotros lo hemos conversado, sabemos que no depende de ustedes, del Ministerio de Salud, pero algo habrá que hacer para proteger a los funcionarios. Nuestra prioridad es el tema de seguridad, la modificación de la ley de trato usuario, ¿ya? Y esperamos que las remesas lleguen en los tiempos que corresponden para que la gente no esté ahí intranquila, porque es una cosa de todos los meses. Así que le agradezco, Vamos a hacer lo siguiente, lo conversábamos con el secretario don Julio Cámara. Vamos a conversar mañana con el presidente de la Comisión de Seguridad. Si por programas de ellos probablemente no logremos coincidir, vamos a actuar como Comisión de Salud, pero invitando a ambos ministros de Seguridad, porque me parece que lo administrativo, de acuerdo a lo que informa el subsecretario, está en conversaciones. Qué tan rápido, qué tan lento, es un tema que se verá, pero aquí hay un compromiso de que entre mayo y junio debería estar resuelto a lo menos uno de los temas económicos. Lo segundo, y a mí me parece que es urgente de enfrentar, es la tranquilidad por falta de la tranquilidad necesaria que debe ser implementada en los consultorios críticos, y en ese escenario entonces vamos a pedirle al ministro Cordero que asista para plantearle nuestra preocupación. Los funcionarios podrán tener algunas precariedades, se podrá llover el techo en algún consultorio, pero trabajar con ese grado de inseguridad es insostenible. Por lo tanto, le vamos a dar prioridad a este tratamiento. Como expresidente de la Comisión de Seguridad, sé que podemos lograr algo con el ministro Cordero y eventualmente directamente también con la jefatura de las policías, particularmente Carabineros, que a quien le compete. Podremos invitar al general director a conversar el punto, digamos, y a ver cómo distraemos algo de los escasos recursos que se sabe que se tienen, ¿no? Estamos un poco sobrepasados como país en esta materia, los consultorios no son la excepción, pero nos preocupa que se mantenga la atención. Así que con ese compromiso ustedes van a ser informados de cuándo entonces tendríamos esta reunión conjunta con los dos ministerios para tratar el punto y eventualmente de las dos comisiones. Si no, lo vamos a hacer nosotros. Mientras tanto, continuará el Ministerio avanzando en los temas económicos. Nosotros nos hemos comprometido en colaborar en todo lo que sea necesario. Sabemos que el Ministerio de Hacienda es el Ministerio de Hacienda y por lo tanto se les pone difícil a todos los ministerios sectoriales, digamos, el conseguir recursos que están particularmente escasos en este ejercicio presupuestario. Así que bueno, subsecretario, y cerramos.
Solo agradecer, comentar, no lo dije, pero ya me reuní con el subsecretario de Seguridad y estamos reactivando el plan de trabajo. Efectivamente, el cambio de ministerio generó una brecha, digamos, pero que ya se está empezando a reactivar y subsanar para que podamos tener el plan plenamente implementado a la brevedad. Mayor razón Gracias. Entonces, porque cuando invitemos a los dos ministerios vamos a pedir cuentas en términos efectivos de cuántos consultorios están custodiados, cuáles son los mecanismos de seguridad para ir en concreto, digamos, y le vamos a pedir al Ministerio de Seguridad que se aplique en esta materia. Nos preocupa. Pero por supuesto, sí. Pero si la pedida fue usted, entonces ustedes van a ser convidados, el Ministerio de Salud, por supuesto, y estamos invitando al Ministerio de Seguridad. Muy bien. Muy bien, tengo que cerrar. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Le vamos a avisar cuándo, ¿ya? Pero va a ser...